Hola, para los que me conocen saben que no estoy en mi estimado cuarto y para los que me siguen en Twitter saben que mi cámara se dañó. Así que en este momento estoy en casa de Daís, que está aquí en tras bastidores. Saludos, saludos. Hola. Así que pues sí, estoy temporalmente en YouTube nuevamente, pero volveré ya cuando tenga cámara nueva. Así que pues prosigamos a lo que venimos a hacer. En este video voy a hablarles sobre lo que... Hoy empieza la semana de discusiones de Ojitos de Ángel de Ramón Fonseca Mora. En el video de hoy vamos a hablar sobre mi perspectiva de Ojitos de Ángel con relación pues a toda la cultura de Panamá. Primero que nada, Ojitos de Ángel es un libro de un autor panameño, es de Ramón Fonseca Mora, así que está sumamente relacionado con Panamá. Los puntos de la novela que más me llamaron la atención fueron el personaje de Julio, que es el protagonista de la historia. Lo primero que él nos presenta es una diferencia económica muy fuerte con el entorno en el que se encuentra durante casi toda la historia, ya que él es sumamente adinerado, o sea, él es una persona rica y se encuentra dentro de un hospital para gente pobre. Eso es lo primero que se ve en la novela, la diferencia económica, la diferencia de estatus sociales que existe en el país. Lo segundo también que me llama la atención sigue siendo el personaje de Julio, ya que Julio es, como se puede decir así, el típico hombre panameño según las reglas de lo que un hombre debe ser. Es sumamente machista y eso es algo que pasa mucho en este país. Eso fue otro de los puntos que me llamó la atención. El tercer punto que me llamó la atención fue el mismo hospital en donde está Julio, ya que es un hospital público. Entonces durante la novela surgen muchas comparaciones entre un hospital público y un hospital privado, y dentro de esas comparaciones surgen un montón de similitudes, donde a veces los doctores del hospital público trabajan en el hospital privado y cosas de ese estilo, ¿no? A mí me da mucha risa cuando Julio estaba como identificando dónde estaba, cuando estaba como viendo que las sábanas tenían el sello del hospital y que todo era así como... o sea, no era al nivel del hospital privado donde él siempre se quedaba. Una escena muy bonita del libro es cuando él ve por la ventana del hospital y se ve todo como el panorama de la clase media baja, ¿no? O la clase baja de Panamá. Entonces están todas como las casas ahí, arrimaditas así, y él está como que, wow, la gente cómo puede vivir en ese estado, ¿no? Entonces era como muy divertido que una persona de este estatus estuviera expuesto a eso, ya que para él era como algo totalmente nuevo, algo como que, wow, en serio esto existe. Y pues sí existe. Entonces, no sé, creo que en Panamá en general hay como una diferencia muy fuerte entre los estatus sociales. Eres muy pobre o eres muy rico, y hay gente allí como en la mitad, pero las personas que están como en la mitad, o sea, son personas, la mayoría son personas que como que están viviendo un poquito más de lo que realmente sus ingresos le permiten. Entonces por eso es que están en ese estatus. Por ejemplo, casi todo el mundo tiene carro, y realmente no es una decisión muy inteligente tener que todo el mundo tenga carro, porque primero es un tranque horrible y sería mucho más fácil si todo el mundo usara transporte público, donde hay que 60, 70 personas en un autobús y es mucho más fácil transportarlas a la ciudad. Como todo el mundo quiere tener carro, como todo el mundo quiere aparentar que son mejores que los demás o que tienen más que la clase baja, pues entonces como que surgen estos problemas, ¿no? Estas inconsistencias donde la gente tiene cosas o mejores cosas que otros, pero eso mismo les causa problemas, ¿no? Primero, obviamente tienen una deuda, que tienen que pagar un carro, que a veces es difícil porque es más como por decir que tienen el carro que en verdad tienen para pagar el carro. Y eso es un ejemplo, ¿no? Realmente es un ejemplo, pero pasa con muchas otras cosas, ya sea con la forma de vestir o con los aparatos que tienen, las cosas que hacen, todos los lugares que visitan. Realmente Panamá sufre mucho de eso, de decir que tienen cuando en verdad les es muy difícil conseguir esas cosas, y solamente lo hacen como para que otras personas vean que pueden más que otros, ¿no? Realmente como que cada estatus social está por lo suyo. La clase baja está por sobrevivir, la clase media está por aparentar y la clase alta está pues por simplemente hacer lo que le da la gana y listo. Entonces tenemos a Julio, que es clase alta, y tenemos a Messi, que es clase baja. Y eso es lo primero que se ve. A Julio no le interesa en lo absoluto con Messi, o sea, él quiere irse de ahí, quiere regresar a su vida y a su escenario normal de clase alta, y no le interesa realmente con nada. Entonces él va como transformando esa perspectiva, esa forma de pensar, y eso es entonces lo que hace que
realmente resulten en lo que a mí me gustaría que fuera Panamá, ¿no? Donde las personas de clase alta o las personas que tienen las influencias, el poder y las formas de hacer un cambio realmente hagan cosas por los otros. O sea, realmente si todos los de clase alta o todos los del gobierno, qué sé yo, o sea, pasaran por esa transformación, realmente Panamá cambiaría muchísimo. O sea, realmente Panamá sería un país diferente. Y creo que eso es lo que nos falta. Realmente nos falta un poco más de unión, un poco más de sensibilidad. Y eso fue lo que transmitió un poco, ¿no?, el libro, ¿no?, al transformar a Julio de esta forma, al hacerlo ver pues algo diferente. Y eso es en parte a lo de los estatus sociales, que me gustó mucho del libro. Pasando al siguiente tema, que es el machismo de Julio, lo primero que nos muestra la novela, o una de las primeras cosas que nos enteramos de Julio, es que él tiene un amante. Y realmente eso es un problema muy común en este país y en muchos países, porque eso es un problema de muchísimos países de Latinoamérica, donde pues el hombre tiene este rol de que tiene que ser el macho de la selva y tiene que estar con 20 mujeres. Y o sea, ese es un problema enorme que se tiene porque, no sé, realmente es como que hay reglas muy específicas o hay puntos muy específicos de lo que debería ser un hombre. Entonces todos se ven como en cierta parte obligados a cumplir con esos requisitos, porque si no, ya te saliste del molde, te saliste de los estándares y obviamente pues se va a ver raro. Eso influye mucho en el comportamiento del hombre dentro del país, o sea, lo que hace, cómo se comporta, cómo impacta, ¿no?, entonces en todo lo demás, ya sea cómo impacta dentro de la familia o dentro del área de trabajo o lo que sea. O sea, realmente, así mismo como a Julio, o sea, así mismo como a él, cuando él empezó a darse cuenta de lo que estaba haciendo y cómo estaba tratando a su esposa y cómo estaba tratando a su hijo y todas las cosas que su machismo lo estaba prácticamente obligando a hacer, o sea, él se sintió avergonzado, se sintió, o sea, ¿por qué estoy engañando a mi esposa? ¿Por qué no quería mejor a mi hijo? ¿Por qué solamente me enfoqué en tratar de aparentar que era Tarzán? Entonces es algo que los afecta a todos, no solamente afecta en este caso a la esposa, no solamente afecta al hijo, o sea, los afecta a todos, lo afecta a él, porque ya él no pudo disfrutar de su familia por estar con los amigos jugando, o sea, deportes y ejercitándose y comprando carros y estando con otras mujeres para aparentar que él era el hombre y que tenía poder. O sea, de nada le sirvió, porque a la final el hijo prácticamente lo odiaba, la esposa se quería divorciar de él y era un viejo amargado, o sea, era un viejo que... bello. Julio se da cuenta que incluso ni siquiera estaba dándole paso a su hijo para heredar su empresa, porque él se sentía que él todavía podía y que él todavía tenía el control y que nadie le iba a quitar su empresa y que nadie le iba a quitar su poder. Pero, o sea, eso no lo hacía menos hombre, o sea, eso no lo hacía... O sea, no es necesario que siempre estés demostrando que puedes, que eres el que más puede, que eres el que más tiene, que eres el que más hace. Y eso es una de las cosas que corrompe realmente el país, porque siempre se está demostrando, siempre se está queriendo demostrar eso, y eso realmente es contraproducente. Es lo mismo que lo que les explicaba de la clase media, siempre se está tratando de demostrar que son más que la clase baja y se meten en cosas que en verdad no tienen el dinero de hacer o no tienen el dinero de disfrutar, y están hasta aquí comprándose cosas fuera de sus ingresos solamente para demostrar que son más. Y es exactamente el mismo síndrome del machismo, o sea, siempre están haciendo cosas y esforzándose y llevándose al límite y portándose realmente como tontos solamente para demostrar que son más que los demás. O sea, fue como el punto que había separado a Julio de su hijo, porque en cierta parte Julio no veía a su hijo como el macho completo, o sea, él sentía que a su hijo todavía le faltaban requisitos de esta lista de machismo, y por eso era como que a veces no sentía que su hijo fuera capaz o no sentía que fuera lo suficientemente bueno. Y ya para finalizar la discusión, el último punto que me llamó mucho la atención de la novela estaba lo de las instituciones privadas comparadas con las instituciones públicas. Algo muy interesante del libro fue que prácticamente lo que se concluyó era que las instituciones públicas, o sea, el hospital público, era incluso mejor que el hospital privado, y que porque el hospital privado tuviera mejores instalaciones o mejores máquinas no significaba que fuera más eficiente que el público, y que realmente el público
era mejor porque hacía más que el privado a un menor precio. Me pareció muy interesante porque es irónico, ¿no?, de que estas personas se gasten miles de dólares en un hospital privado cuando los va a atender el mismo doctor que trabaja en un hospital público. Y eso pasa muchísimo. Eso no solamente pasa con los hospitales, también pasa con las universidades. Por ejemplo, profesores de la universidad pública también son los que dan en las universidades privadas. Pero realmente no sé, realmente no me vi del todo de acuerdo con eso de que el público es mejor que el privado. Realmente siento que depende mucho, porque primero que nada las instalaciones sí importan, y eso era una de las cosas que a Julio más les molestaba, de que las instalaciones eran terribles. Y obviamente las instituciones privadas van a ser mucho mejores en administración y en escenario y todo lo demás, pero con todo y eso siento que la mayoría del tiempo las instituciones públicas se recuestan mucho de que son públicas para hacer lo menos posible en cuanto a administración y en cuanto a, pues, las cosas que deberían de tener en esas instituciones, las cosas que deberían de ofrecer en esas instituciones. Por ejemplo, hay muchas instituciones públicas donde tú sí ves que hacen lo mejor con el presupuesto que tienen, que en verdad pues saben usar el dinero y saben administrar el dinero y saben administrar pues a sus empleados y todo para que sea la mejor experiencia posible dentro de una institución pública. Pero hay muchas otras, que son la gran mayoría, donde realmente no pasa esto y se deja todo como a lo mediocre y a lo muy desganado. Y obviamente si tienes que asistir a un lugar así, vas a preferir 1.000.000 de veces ir a una institución privada, donde puede que sí vas a obtener exactamente lo mismo a un precio mucho más elevado, pero la experiencia va a ser diferente. Entonces eso es lo que hace preferible una institución privada que una institución pública. Y ese es el problema que realmente se tiene en cuanto a las instituciones públicas, que tú sabes y tú sientes que no están haciendo lo mejor con lo que están recibiendo, no están haciendo pues, o sea, no están utilizando bien los recursos que se les está dando. Y eso molesta, eso realmente molesta, porque sí, molesta y ya. Y eso fue todo por la discusión de hoy, lunes 23 de febrero. Y recuerden que el resto de la semana van a haber más discusiones, y pues sí va a haber más Ojitos de Ángel durante todo lo que resta de febrero. Y mis compañeros van a estar dando pues sus perspectivas y sus opiniones acerca de la novela y lo que relacionaron de ella con pues nuestro país, Panamá. Así que espero la pasen bien y nos vemos.